Consolidación del Estado en Israel. El territorio, hoy conocido como Israel, en su historia más reciente fue ocupado por comunidades étnicas donde destacaban los beduinos, árabes musulmanes y árabes cristianos, además de algunos judíos que para 1890 ya eran una absoluta mayoría. Lo anterior obedeció a razones de distinta índole, donde se pueden destacar tres. La primera, de carácter religioso, se dio puesto que los judíos sionistas consideraban a esta como la tierra prometida. La segunda, la migración a causa de la agresión en partes de Europa y África. Y finalmente, un nuevo tipo de migrante judío de carácter socialista, el cual reclamaba la tierra mediante el trabajo. Como resultado de este incremento en la población judía y la respectiva disminución en la proporcionalidad sobre el total de las comunidades árabes, hacia finales del siglo XIX empezaron los esfuerzos por establecer una patria judía en un territorio palestino encabezados por Leon Pinsker y Theodore Herzl. En 1917, Reino Unido expide la Declaración de Balfour. Este documento sería trascendental una vez que la Sociedad de Naciones, hoy en día ONU, decidiera entregar a este Estado el dominio de Palestina tras la Primera Guerra Mundial. La proporción de las comunidades árabes en territorio palestino siguió decreciendo tras un incremento en la migración judía en la década de 1920, agudizando en el 30 debido a su economía y a la persecución nazista. Desde el 22, el flujo migratorio había sido regulado por la Agencia Nacional Judía, que daba las primeras premoniciones de la formación de un Estado. Empero, ante el desmedido número de migrantes, Reino Unido decidió suspender esta entidad y prohibir esos desplazamientos en 1939. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, se retomó una migración ordenada de judíos bajo el amparo de algunos estados. Además, nacieron grupos terroristas que buscaban expulsar al gobierno británico, como el Lehi y el IRGA. Como resultado de estas acciones, 2 años después, un decreto de las Naciones Unidas ordenó la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y uno judío. Esta decisión fue rechazada por las naciones árabes al tiempo que Reino Unido anunció su retiro de Palestina. Ante este panorama, empezaron los conflictos entre árabes y judíos, los primeros determinados a impedir el surgimiento del Estado de Israel y los segundos empeñados en conseguirlo. El 14 de mayo de 1948, una vez finalizado el retiro británico, los judíos liderados por el histórico David Ben Gurión declararon la conformación del Estado de Israel. Los principales rivales del Estado de Israel fueron y siguen siendo el Estado de Palestina, además de las naciones árabes. Como resultado de estas rivalidades, Israel ha luchado diversas guerras. Entre los enemigos externos se encuentran Siria, quien presionó a Líbano para renunciar a un tratado que había suscrito con Israel bajo el apoyo estadounidense para distensionar sus relaciones, Egipto y Jordania y, en gran medida, en algún punto, muchos de los estados de la Liga Árabe. Sin embargo, el Estado de Israel también ha encontrado numerosos enemigos que no han sido otros estados, sino agrupaciones de carácter bélico, tanto en su interior como fuera de sus fronteras. Estos son grupos terroristas como el Frente de Liberación Palestino, Hezbollah, Al-Qaeda e incluso, de manera más reciente, el Estado Islámico. De este modo, es claro entonces que la historia de la lucha de Israel con sus rivales han desempeñado papeles clave en su construcción de identidad. Este fenómeno puede ser descompuesto en dos. Primero, el carácter judío de este Estado le confiere una identidad única en el mundo, la cual se ve reforzada, al parecer, como una entidad de unidad, fortaleza y seguridad tras numerosos episodios en la historia en los cuales el bienestar de esta comunidad fue vulnerado y está perseguida. Como ejemplo, se puede pensar las invasiones romanas y sus implicaciones, la expulsión de los territorios españoles, la estigmatización por la Iglesia Católica y la persecución nazi, además del Holocausto. En segundo lugar, se encuentra la contribución hecha por los procesos bélicos a la construcción de esta identidad. En sus 68 años de existencia, Israel ha enfrentado al menos media decena de guerras en contra de sus enemigos externos, constituyéndose esto como un objetivo común que ha logrado que estos no sean tan solo los enemigos del Estado y del gobierno como entidades, sino de la población. El Estado de Israel fundamentalmente usó la fuerza más que el capital como herramienta de consolidación. Las fuerzas de defensa de Israel se fundaron el 31 de mayo de 1948, con la independencia. Su fundación fue de vital importancia, pues desde este momento Israel lidió con las frecuentes violaciones de sus vecinos árabes al acuerdo de armisticio de 1949, comprometiendo su seguridad. La primera prueba para las FDI iniciaría el 14 de mayo del 48 con la Primera Guerra Árabe-Israelí, extendida 14 meses hasta mediados del 49. En esta, las fuerzas legítimas lucharon en conjunto con las fuerzas paramilitares, el Lehi y el Irgun, contra los enemigos comunes, que básicamente eran las naciones de la Liga Árabe y algunos grupos guerrilleros. Terminada la guerra, Israel continuó con sus esfuerzos de construir Estado. El primer parlamento empezó a sesionar tras las elecciones nacionales del 49. David Ben Gurión y James Weizmann, el presidente, pasaron a ser los líderes de este. Iniciaron programas para incentivar la migración judía y de este modo duplicaron su población. Sin embargo, aprietos económicos, consecuencia de la guerra y el afán de mantener a su población creciente, cimentaron la necesidad de una efectiva extracción de recursos para mantener la operación estatal. En octubre del 56 se formó entonces una alianza militar conformada por Egipto, Jordania y Siria que tentaría con la seguridad de Israel. La crisis alcanzó su punto álgido cuando los acuerdos de armisticio fueron transgredidos una vez más por una determinación del gobierno egipcio de impedir el paso de barcos israelíes por el Canal del Suez tras su nacionalización. Por esto, el 29 de octubre de 1956, Israel tomó el control sobre la Franja de Gaza y la península del Sinaí en lo que fue conocido como la Campaña del Sinaí. Sin embargo, ante la presión internacional, se vio forzado a retirarse del territorio ocupado en marzo de 1957.
Más adelante, en 1967, Egipto expulsó a la ONU de su frontera con Israel y firmó un pacto de defensa con Jordania, por lo que Israel decidió invocar su derecho a la legítima defensa. Fue este el inicio de la Guerra de los 6 días, donde las FDI tomaron el control de la península del Sinaí y la franja de Gaza en Egipto, Cisjordania en Jordania y los altos del Golán en Siria. El 6 de octubre de 1973, día del Yom Kippur, una de las fiestas más sagradas del judaísmo, Egipto y Siria atacan a Israel. El ejército egipcio cruzó el canal del Suez y las tropas sirias invadieron las alturas del Golán. Durante las siguientes 3 semanas, las FDI repelieron a los atacantes y cruzaron el canal del Suez hacia territorio egipcio, llegando a 32 kilómetros de Damasco. Seguido a esto, se dieron 2 años de difíciles negociaciones entre Israel, Egipto y Siria, que llevaron a una retirada parcial de las fuerzas del primero de los territorios ocupados a cambio de concesiones. En 1979, Israel y Egipto firmaron un acuerdo de paz que permitió la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes en la península del Sinaí. Sin embargo, los ataques por parte del Frente de Liberación Palestino condujeron a la operación de paz en Galilea. En 1982. En 1993, Israel y la OLP firmaron los acuerdos de Oslo, donde se hizo entrega de Judea y Samaria a la autoridad palestina. No obstante, los ataques terroristas no cesaron, debido a los ataques de Hamas y demás organizaciones terroristas palestinas. Para 2002, el ejército israelí estableció la operación Muro Defensivo con el fin de llegar a la eliminación de la infraestructura terrorista palestina en Judea y Samaria, disminuyendo así los ataques. En el 2016 inicia la Segunda Guerra del Líbano y en el 2018 las FDI lanzan la operación de plomo fundido contra Hamas y terroristas en la Franja de Gaza. En cuanto al proceso de extracción, Israel, tal y como todos los estados deben hacer al conformarse, debió procurarse medios para lograr financiar toda su actividad. Se esperaba que el pueblo estuviese dispuesto a pagar impuestos de manera gustosa, dadas las precarias condiciones de seguridad en las que se encontraban, y a su vez que dejaran de pagar impuestos a otras naciones para invertirlos en sí mismos, como lo dijo David Pencas, jefe del Comité de Finanzas del Knesset. De este modo, el proceso de la extracción se fundamentó inicialmente sobre el nacionalismo, la identidad y el deber cívico, tildando de desertores a quienes evadieran los impuestos. Este incentivo para el pago resultó efectivo durante los primeros meses después de la independencia. Sin embargo, el número de evasores fue incrementando, pues con el tiempo se evidenciaron impactos negativos sobre la calidad de la vida de muchos ciudadanos y una mayor extracción de dinero de las familias a través de préstamos obligatorios. Las cifras presentadas por los periódicos estatales como Dabar en 1951 denotó una falla logística de un gobierno que desconocía a su población, alcanzando dimensiones tales que en 1954 empezaron revueltas y paros por parte de la población, y crisis que estalló cuando Israel Sinaí, un sastre de Jerusalén, culpó al sistema de impuestos del gobierno en su nota de suicidio. Una vez superada esta situación, se agravan las penas para los evasores fiscales y a partir del 55 se inicia un agresivo programa de persecución hacia estas. Además, el Ministerio de Finanzas hizo público un registro con los estimados de pago de los contribuyentes y promovió la práctica de llevar libros contables en toda la población, buscando hacer evaluaciones tributarias más acertadas. Otros métodos empleados para incentivar a la gente a pagar los impuestos fueron una amnistía en el 58 y un aumento en la participación civil en los procesos de evaluación tributaria, reduciendo facultades a los oficiales de gobierno y acrecentando de este modo la confianza en los porcentajes a pagar. En los años posteriores, la ley fue cambiando, proporcionando las condiciones necesarias para la efectiva extracción de recursos por parte del Estado. Esto es, mejor información y mejores herramientas de castigo a la evasión, que culminaron finalmente con el sistema actual.